Hola a todas y a todos. En este caso, fijaros, os he puesto con lo que vamos a empezar, ¿no? Con la síntesis sustractiva, con la que prácticamente el 80% de los síntesis, de los sintes son sustractivos, los MUGs, no sé qué, o sea, es un abanico muy amplio, ¿no? Se me haría muy largo el vídeo. Entonces, fijaros, osciladores, generadores de ruido, LFOs, envolventes, filtros y amplificador. Oscilador y ruido. Oscilador y ruido, chicos, nada más, simplemente es pues el oscilador, ¿de acuerdo? Voy a subirlo. En función de la frecuencia, es más grave o más agudo, ¿no? Aquí yo no tengo control de pitch en mi teclado, ¿veis? Que simplemente es un oscilador que está sonando. ¿Qué es lo que hace un oscilador? Si los ponemos igual, 179. Habéis visto que en cuanto uno se va un poquito más rápido, empiezan a pasar cosas por ahí. Esto es binaural, 179, momentito, ahí. Bueno, muy bien. Esto es lo que haría un oscilador, vibrar. En función de cómo el oscilador sea de flexible, de los tipos de onda que use, de cómo las use, etcétera, van a depender los tipos de síntesis. Luego, todas estas ayudas, me refiero a el amplificador, no es que sea una ayuda, es que si no, no suena, ¿de acuerdo? El amplificador, este caso aquí sería el volumen, pero va a ser donde ataquemos con la envolvente, que es lo que quiero, el ADSR típico, ¿de acuerdo? Los LFOs y los ADSRs pues nos van a servir para controlar, y como veis en el dibujo, vamos a otra vez al dibujito este, un momento. Pues los LFOs, ¿dónde van? Al ruido blanco, al oscilador, la envolvente al filtro. Veis que el LFO también puede ir al amplificador. Pues vamos a ver estas cosas tan sencillas. Dejamos, fijaros, la rueda de modulación asignable y el pitch, y la nota, que era lo que yo os decía del voltio por octava. Bueno, el teclado envía información de pitch, información de modulación que puede estar asignada a cosas, ¿vale? Y luego, pues lo típico, oscilador y ruido, filtro y amplificador, monofónico, un solo oscilador, polifónico, más de un oscilador y con posibilidad de tocar varias notas a la vez. Polifonía, cuántas notas puedo tocar a la vez. Y voces, cómo suena un oscilador. Si una voz hace O, pues 8 voces harán O, mucho más, ¿no? Os voy a hacer demos de todo, pero de primeras, que quede claro, el oscilador y el ruido blanco. Si yo subo ruido blanco, también veis que el ruido blanco pues tiene toda la energía por todos los lados, ¿de acuerdo? Comprende todas las frecuencias. Así nos ahorramos la teoría. Chicos, osciladores y ruido blanco. El pitch, la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Fijaros, la amplitud, fijaros cómo baja el volumen. Pues la amplitud está ahora afectando al volumen, ¿de acuerdo? Perfecto, pues vamos a colocar una envolvente, ¿vale? Como intro, vamos a una envelope. Voy a buscar envelope aquí. Y pues es lo que teníamos que hacer con el modular, lo mismo que, acordaros, con el reactor y con el VCV Rack teníamos que asignarle al VCA, ¿vale? Una envolvente que se disparaba mediante un gate. En este caso, el gate ya está conectado porque estoy yo dentro de Ableton y lo que voy a hacer es mapearme esto, fijaros, la envolvente directamente al volumen. Ya tendría lo mismo que en el modular, ¿de acuerdo? Simplemente cuando toque la tecla me seguirá este recorrido ataque, decay, sustain y release. Para eso es para controlar el volumen o el filtro o lo que queráis hoy en día con esta envolvente en el tiempo, ¿de acuerdo? Fijaros, pues que caiga durante 3 segundos y que le cueste subir, acordaros, pues por ejemplo, 2 segundos. Pueden ser lineales, exponenciales, ¿de acuerdo? Acordaros que esto siempre está ahí, ¿no? Vamos a ver las características de la envolvente, pero si la dejamos así, el sustain va a ser el volumen, como va, de acuerdo, el volumen de esta envolvente. El decay, lo veis, que lo que hará será el sonido subirá, se mantendrá en el decay aquí, y cuando suelte hará el recorrido y tendrá que afectar a este volumen. Vamos a verlo. Envolvente al amplificador. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Y cuando, si le doy más fuerte, o sea, de acuerdo, he visto la velocidad de la nota, si le doy más fuerte, a tope, pues me sube, y depende de la velocidad de la nota, el velocity famoso, ¿de acuerdo? Si le quito el velocity, aunque toque la tecla, ¿de acuerdo? Toco, y él, fijaros cómo, pues sube, ese es el recorrido, ¿de acuerdo? Bueno, pues perfecto, ya tenemos un envolvente que afecta sobre el volumen. Si esto fuera un sintetizador, pues a lo mejor esta envolvente pues no afectaba sobre este volumen, sino que, por ejemplo, pues el utility, ¿no? Que nos puede hacer de fuente de VCA, ¿verdad? Pues sería como el volumen final. En este caso, fijaros, lo que haría sería mapearme esto a este volumen. Así yo sería, este sería mi volumen, ¿veis? En este caso, pues
Ahora bajará el volumen y sería el final, el VCA. Los osciladores llevarían un mezclador, que sería esto, si enchufamos, ¿no? ¿Vale? Y cuando toque yo ahora, a partir del volumen que tienen, pues subirá el sonido con esta envolvente. ¿Veis? Lo típico, pues ya tenemos una envolvente afectando a los osciladores y al VCA. Ahí lo dejo por ahora.